Hola amigos, un tremendo saludazo de Cusatón. Bienvenidos. A medida que continuamos analizando detalles simples y los ligamos con doctrinas filosóficas que pretenden controlar a este nuevo mundo del siglo XXI, como por ejemplo el bien común, y que además, según el Papa Francisco, la doctrina del bien común se ha vuelto global. ¿Podemos acaso a través de la Biblia demostrar que la doctrina del bien común es antibíblica? Y lo que es peor aún, si demostramos eso a través de la Biblia, también habremos demostrado irrefutablemente que el Papa Francisco no es el buen pastor. Así que no se duerman amigos, porque mientras nuestros gobernantes están siendo adoctrinados en esta falsa teoría, nosotros a través de este sencillo video adquiriremos los conocimientos para demostrar que la doctrina del bien común lo que lleva es al colapso del mundo. Así empezamos entonces de esta manera, analizando algo tan simple como esta foto del Papa Francisco cargándose una oveja a los hombros. Esta foto que le ha dado la vuelta al mundo, y el mundo se ha maravillado con este Papa tan carismático. ¡Qué lindo! Mírenlo con la ovejita al hombro. ¡Qué pintoresco!, dice la gente. El Papa cargando esa ovejita perdida como el buen pastorcito, como el mismo Jesús, es porque es el vicario de Cristo. Por supuesto que el simple vive de esas emociones efímeras, incapaz de detenerse a pensar por un momento. Pero vamos a demostrar entonces con la Biblia que esta foto es 100% irreal y no es verdad. Empecemos recordando a nuestro Señor Jesús, quien es inicialmente nuestro buen pastor, quien fue a rescatar esa ovejita perdida, buscándola donde estuviera, inclusive hasta el fin del mundo, rescatándola del peligro. Y así debe ser todo buen pastor, ¿verdad? Así debía ser inclusive Pedro, pues Jesús le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas, y se lo dijo 3 veces. Seguramente que todo aquel que desee continuar con el apostolado de Pedro deberá hacer lo mismo, pero de repente volvemos a retomar la doctrina del bien común, por supuesto, la cual infortunadamente, debo decirlo, es la doctrina social de la Iglesia Católica, además fundamento teórico para este nuevo gobierno mundial, el nuevo orden mundial, que es en realidad el viejo orden mundial, en el cual la felicidad de una ciudad no es la suma de las felicidades individuales, sino la felicidad del mayor grupo de personas, y las leyes del gobernante de aquí en adelante estarán encaminadas a hacer feliz a un colectivo, a una masa, y no al individuo. La libertad individual ahora desaparece para satisfacer al rebaño. Por supuesto amigos, ahora que esta doctrina del bien común pretende volverse global, el Papa Francisco nos muestra cómo nuestros gobernantes ya están adoctrinados en este fatídico concepto. Y ahora en este video yo les muestro a ustedes a 2 pastores. Ambos cargan una ovejita al hombro y ambos dicen ser el buen pastor. De Jesús ya lo sabemos, no necesitamos más pruebas. Murió por nuestros pecados, así que el mundo era esa ovejita perdida, y nuestro Señor Jesús en el cielo, viendo hacia abajo a este mundo perdido, decidió abandonarlo todo, sus riquezas, lo dejó todo para venir a rescatar este mundo perdido y caído, asumiendo una forma humana, vistiéndose de carne pecaminosa, arriesgándolo todo, dejando atrás en el cielo millones y millones de ángeles perfectamente obedientes, organizados, infundidos en el amor más sincero, dispuestos a dar la vida por Jesús e inclusive morir por Él, probándose ellos mismos dignos de venir acá a la tierra y ser probados, con tal de que su amado Jesús no corriera riesgo alguno. Pero de nuevo nuestro Señor Jesús no estaba dispuesto a perder ni uno solo de esos angelitos para preservar el bien común del cielo, ese orden perfecto angelical. Nuestro Señor Jesús sabía muy bien el terrible riesgo que Él corría al bajar a este mundo perdido y vestirse de la misma carne pecadora que tenemos los seres humanos. Y recordemos que la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, pero fue hallado perfecto, sin pecado alguno. Así que había un gran riesgo. Pecar
significaba para Jesús la muerte perpetua, pues Jesús sabía que su Padre no iba a modificar su ley para salvar ahora a su Hijo caído en el pecado, modificar la ley del cielo, que el Padre tuviera que modificar ahora la ley del cielo porque Jesús hubiera pecado. Para poderlo salvar, habría sido un golpe de estado directo al Padre. Así que nuestro Señor Jesús sabía muy bien el terrible riesgo que Él corría al bajar aquí a la tierra, pues se ponía en riesgo no solo su vida, sino a todo el gobierno celestial, todo para salvar a este pequeño mundo perdido. Por otro lado, tampoco nuestro Señor Jesús estaba dispuesto a que muriera este pequeñito mundo, este pequeño grupo de rebaño de ovejitas perdidas, con tal de conservar el bien común del cielo. Nuestro Señor Jesús veía con misericordia a este mundo esclavizado en el pecado sin posibilidad de redención. Oh, menos mal que nuestro Señor Jesús nunca tuvo esa terrible doctrina del bien común, porque toda la humanidad estaría perdida hoy en día. Jesús nunca habría bajado del cielo a la tierra y entonces todos estaríamos sin posibilidad de redención. Pero Él corrió ese riesgo, un riesgo muy grande, de tener la posibilidad de que le pudiera pasar cualquier cosa. Lucifer lo iba a querer matar, también iba a tratar de tentarlo en todo para que cayera en pecado. Algo podía salir mal y sería entonces el fin de este mundo. Y además se arriesgaba también a perder la perfecta armonía del mundo celestial. Pero gracias a Dios que esta doctrina del bien común para nada pasó por la mente de nuestro Dios Padre y su Hijo. Si hubiera sido así, por supuesto Dios hubiera preferido mejor preservar la perfecta organización del colectivo celestial antes que salvar a un pequeño mundo perdido, un rebaño desordenado y desorganizado que andaba por ahí de juerga. Después de todo, Dios puede hacer cuantos mundos Él quiera, ¿verdad? ¿Qué tal que por salvar un solo mundo tenga Dios que arriesgar a su único Hijo unigénito? Algo que además ninguna madre en este mundo estaría dispuesta a hacer, ¿verdad? Arriesgar a su hijo para salvar a un grupito de ovejas perdidas. Qué curioso que es el Papa Francisco y la Iglesia Católica los que impulsen esta doctrina del bien común. Ahora tenemos al Papa Francisco en esta foto, también con una oveja al hombro. También dice ser el buen pastor, pero ¿ha dado prueba de ser el buen pastor? Miremos que según la doctrina social de la Iglesia, la cual está fundamentada en las discusiones de Platón y de Tomás de Aquino, en las cuales se dice que el bien común está por encima del bien particular. Supongamos entonces que hay 99 personas y hay un individuo enfermo. Según la doctrina del bien común, es mejor que el individuo enfermo sea expulsado, desterrado, excomulgado, puesto en cuarentena o hasta que muera. Pues es preferible que muera el enfermo contaminado y no que mueran los 99 sanos. Supongamos de nuevo que hay 99 personas muy piadosas que leen la Biblia todos los días y se dan golpes de pecho y se arrepienten todos los días en la mañana. Y hay uno que anda borracho y de fiesta y no se quiere arrepentir y quiere vivir de balde. La doctrina del bien común indicaría que para preservar el orden en la sociedad de las 99 personas piadosas que no deben ser contaminadas con ese pecador, ese borrachín, deberá entonces ese pecador ser expulsado, desterrado y excomulgado. Según el Papa Francisco, el gobernante debe ahora buscar el bienestar del colectivo y no el bienestar individual. Por tanto, el gobernante debe legislar favoreciendo al colectivo y ya no al individuo. Algunos pueden decir que parece bien, pero volvamos de nuevo a Jesús y miremos si Jesús tuvo la doctrina del bien común. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había
había perdido. ¡Wow! ¿Qué hombre de nosotros en verdad el hombre no está dispuesto a hacer eso? El hombre está dispuesto a salvar las 99 ovejas y que se pierda una oveja. Ahí es donde tenemos esta terrible diferencia entre el Papa Francisco y Jesús. Mientras el Papa Francisco anda muy orgulloso con sus 99 ovejas, él está dispuesto a perder a esa oveja rebelde y despilfarradora, a la descarriada, a la desordenada, la que se sale de la fila, la desobediente, esa que se pierda con tal de que el rebaño esté bien engordado y alimentado, con buena hierba y agua abundante. Mientras tanto, la otra oveja, pues tendrá que morir. ¿Qué es una oveja contra 99 ovejas? Es mejor que muera una oveja y no que muera todo el rebaño. ¿No es eso exactamente lo que dijeron los fariseos y sacerdotes cuando enviaron a Jesús a Poncio Pilato? Es mejor que muera un hombre y no toda la nación. Los fariseos y sacerdotes también tenían la doctrina del bien común, pues andaban muy temerosos de que el imperio romano barriera a la nación judía de la faz de la tierra, supuestamente porque Jesús andaba llamándose a sí mismo Rey. Por otro lado, volviendo de nuevo al buen pastor, nuestro Señor Jesús, quien no está dispuesto a perder ni una sola oveja del rebaño. No, Él pretende salvar a las 100 y punto, y lo va a hacer. Él no va a salvar a 89, a 79, no, Él va a salvar a todas las ovejas del rebaño. Así lo ha hecho y así lo hará. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, quien ya estaba perdido. Y hablando de recursos naturales escasos, lo cual está muy de moda hoy en día, para el Papa Francisco esos recursos naturales, los bosques, las aguas, son un bien común. Miremos cómo en la parábola anterior, Jesús estuvo dispuesto a dejar a las 99 ovejas en el desierto, es decir, con escasos recursos naturales, aguantando hambre y sed, esperando pacientemente a que ese buen pastor fuera por esa ovejita desordenada que se había perdido. Ahora entendemos claramente la terrible diferencia entre estos dos pastores. Aunque ambos se muestran como el buen pastor, solo uno nos presenta la verdadera doctrina y ejemplo del buen pastor. Por supuesto, ese es Jesús. ¿Cuán lejos está la cristiandad del verdadero cristianismo? Qué triste que nuestros presidentes vayan a Harvard a estudiar la doctrina del bien común. Mejor les haría leerse unos cuantos versículos de la Biblia. Más y cuando este mundo es precisamente aquella oveja perdida. Más y cuando tú también y ellos también son esa oveja perdida. Por supuesto, lo que menos querrías es que tu pastor te dijera: mejor es que mueras tú y no todo el rebaño. No, es por eso que tú, aún siendo pecador, aún vives. Es por esto que Dios todavía no ha venido al mundo y dice que va a venir y va a venir y nada que viene, porque espera pacientemente tu arrepentimiento, aun y cuando otras ovejas ya se arrepintieron. Estas ovejas, el rebaño, tienen que esperar pacientemente en este mundo caído, lleno de pecado, nada más para que tú, ovejita perdida, te arrepientas. Es decir, el rebaño ahora está viviendo en el desierto, todo por ti, ovejita loca y desordenada, que no quieres arrepentirte y que sigues violando los mandamientos de Dios. Mientras tanto, las ovejas del rebaño corren peligro todos los días de caer en pecado. Puede venir el león en cualquier momento y comérselas, pero pacientemente esperan a que tú vengas al rebaño y te les unas, para que Cristo te salve a ti, oveja perdida. Jesús nos explica lo que es un buen pastor. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Entonces, amigos, mientras la iglesia supuestamente cristiana de este mundo está dispuesta a barrer debajo de la alfombra a aquellos individuos que declara herejes, contrarios a su doctrina, nuestro Señor Jesús no está dispuesto a rendirse. Al contrario, nos muestra la parábola de una mujer que hará todo lo que pueda por encontrar aquella dracma perdida. Y si el hombre avaro, que tiene 9 monedas, aún busca la moneda perdida, y eso para él es una ley, inclusive en su vida financiera, y no teniendo la moneda ningún valor porque el hombre muere y nada se lleva, ¿cuánto más valor tiene una vida humana? Pues tal vez para el ser humano no tenga valor. Para el ser humano una vida es como una hoja más que cae de los árboles. Es por eso que establecen penas de muerte, leyes abortistas, pero para Jesús la vida de cada ser humano vale tanto como su propia vida. Fue así como Él mismo estuvo dispuesto a morir para salvar tu vida. Ni Dios Padre ni su Hijo tienen en el cielo la doctrina del bien común. La vida de una oveja tiene tanto valor como la vida de 99 ovejas juntas. Y esto se nos revela de nuevo en la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes. Y el padre se los repartió. No muchos días después, el hijo se fue juntando todos sus bienes a una provincia lejana y allí los despilfarró. Y cuando los malgastó todos, vino una gran hambruna y comenzó a faltarle la comida. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos, los cuales lo enviaron a una hacienda para que apacentare a los cerdos, y deseaba comer de la misma comida de los cerdos, pero aún nadie le daba. Y volviendo en sí, recapacitando, dijo: ¿Cuántos jornaleros no hay en la casa de mi padre con abundancia de pan, y yo aquí con hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre, viéndolo a lo lejos, lo vio y fue llamado a misericordia y se echó en su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y cálcenle los pies y traigan un becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Mientras el Papa Francisco anda muy preocupado tratando de salvar a este mundo, a sus recursos naturales, el agua, los árboles, los bosques, el aire. Por otro lado, nuestro Dios Padre está dispuesto a esperar a que el hombre desperdicie todo, con tal de que recapacite, vuelva en sí y se arrepienta. Pero el Papa Francisco no está dispuesto a eso. Él quiere salvar al bien común por encima del hombre, inclusive si eso significa que algunos hombres mueran, por el bien común. Así que ojo con la doctrina del bien común. Recuerden además que en Argentina hay un partido político cuyo nombre es el Bien Común. Hasta pronto, amigos.